Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les tengo esta gorrita. Bueno, las voy a enseñar así para que ustedes puedan observarla mucho mejor, puedan apreciarla. Es esta gorrita navideña con el motivo de la señora Claus, que me la estuvieron pidiendo muchísimo, entonces decidí compartirla este año. Hace algunos años compartí 3 motivos que fueron Santa, el reno y el muñeco de nieve, y este año he compartido el Grinch, el pingüino, y en esta ocasión entonces la señora Claus. Aquí lo voy a acomodar para que puedan verlo mejor hacia el frente. Les voy a compartir todo el paso a paso, cómo logré hacer la muñequita, y ustedes también van a poder ponerla en práctica. Les pido que me acompañen hasta el final para que aprendan conmigo. Quiero agradecer a nuestros miembros del canal, por supuesto, a las personas que se encuentran en el chat, a todos los que nos regalan esos me gusta, los que comparten, los que dejan sus comentarios, los que siempre están allí. Mil y mil gracias a todos los países. Colombia, por supuesto, que es nuestro país, pero también de Venezuela, de México, Costa Rica, Honduras, Argentina, El Salvador, en España, Chile. Sí, mil y mil gracias a todos, a todos, a todos. No los nombro porque se me hace muy largo y después me regañan. Bueno, comenzamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno amigos, estos son la mayoría de los materiales que necesito para realizar la gorra de la señora Claus. Entonces, pues por supuesto necesito la gorra. Listo, ustedes buscan que de pronto, si es para niños, entonces sea una talla pequeña, o si es para adultos, pues la talla de adultos. En este caso en color rojo, pensando que el vestuario de la señora Claus es rojo. Aquí también tengo el fieltro, que es suave, en color rojo, también así en color beige con unas aplicaciones en dorado, en color rosa pálido o durazno pálido para lo que corresponde al rostro. Y tengo una pieza muy pequeña de este escarchado que viene con líneas en color dorado y verde, que con él es que voy a decorar el gorrito de la señora Claus. Necesito peluche, o en mi caso tengo de este lana peluche, pero del peluche normal también sirve. Más adelante les explicaré cómo utilizarlo. Voy a utilizar en este caso también lana, pero esta es de un calibre de 8 milímetros aproximadamente, en color gris, pero también pueden utilizarlo en blanco, ya va por gusto de cada persona. Y los correspondientes a los colores de las telas: trencilla dorada, unos ojitos 3D, un pompón número 3, tijeras, cintas decorativas, cordón dorado, silicona caliente, algodón de relleno, que aunque no lo tengo aquí voy a necesitar un poquito de algodón de relleno, rubor, pincel, una pintura de color coralina, o también puede ser rojo, que es para la expresión de la nariz y la sonrisa. ¿Qué otra cosa me falta de pronto aquí? Igual recuerden que en la descripción les dejo la lista completa de materiales, sino que yo les muestro para que tengan una idea del material o de lo que voy a necesitar de pronto un poco más, pero allí les dejo la lista completa de materiales y el enlace de los moldes que vamos a necesitar para este trabajo. Y con esto comenzamos. Bueno, aquí les muestro algunos de los moldes que vamos a usar. Este, por ejemplo, es el de la cara. Este es el del gorro. Los brazos son 4 piezas, los guantes son 4 piezas y una pieza para cada una de las otras que necesito. Si de pronto su gorrita es más pequeña, igual mis moldes les sirve. Lo único que de pronto es ajustarlas un poquito, teniendo en cuenta, por ejemplo, la medida. Normalmente las gorras tienen este quiebre aquí, por decirlo así, para que sea redondo. Entonces ustedes toman la medida de este extremo a este otro, que en mi caso da 18.5, ¿sí? Entonces ustedes miden la suya y allí pueden sacar la medida de la gorrita base que ustedes vayan a trabajar. Y la altura es hasta donde está. Aquí viene la curva, pero ustedes pueden ver que aquí hay como un fin, por decirlo así. Entonces de ese fin hasta aquí también van a medir hasta el inicio de la gorra hasta el fin, y les da 9 centímetros. Puede ser 8 también, 8 y medio. ¿Listo? Entonces ustedes miden en su gorrita y así pueden sacar la pieza de lo que corresponde para decorar la gorra. Y la parte superior igual van desde este extremo, que es donde uno ve que se va a colocar el gorrito del muñeco o de la señora Claus, y mira que aproximadamente es de 16 centímetros. Siempre es preferible que saquen las piezas un poco más grande, que ustedes luego con unas tijeras de estas que son así bien puntudas puedan cortar el exceso, y no que les vaya a quedar las piezas pequeñas y entonces pierdan
esa pieza de tela. ¿Listo? Entonces así pueden sacar esto. Pero los brazos, por ejemplo, cuando yo les comparto en otros videos, narices, bigotes, todo les va a servir en la gorra, así sea más pequeñita. Bueno, aquí entonces ya tengo estas dos piezas, como les dije. Esta es la de la cara, que yo también tengo a veces que ajustarla un poquito, quitarle de pronto un poquito, y la de la parte superior. Y en cuanto a los brazos y las manos, entonces voy a hacer puntada, festón por todo este contorno, dejo abierto aquí, relleno y sello. Y con los guantes lo mismo, voy y coso todo este contorno por la parte recta, relleno y sello. En este voy a utilizar también puntada, festón. Igual ya les voy a mostrar para que ustedes vean cómo va quedando. Bueno, entonces en todas estas piezas lo que hago es introduzco el hilo y la aguja, listo, en el centro para que quede el nudo escondido, y voy a empezar a hacer la puntada. Es una puntada muy sencilla y muy decorativa también. Entonces aquí empiezo y dejo aproximadamente entre puntada y puntada unos 3-4 milímetros. Listo, miren, se forma como una argollita, y esto lo hago por todo el contorno como les indiqué en todas las piezas. Bueno, aquí ya tengo las piezas totalmente cosidas como les indiqué que iba a hacer. Ahora lo que voy a hacer es rellenarla de una manera moderada, y luego de que la relleno sello con la misma puntada. ¿Listo? Bueno, ya las piezas quedaron llenas y selladas. Entonces ahora uno con el otro lo puedo coser si quieren, o pueden hacer como yo, con un poquito de silicona. Vamos a unir tanto el guante como el brazo y esperamos a que seque un poquito para luego decorar con peluche. Bueno, después de que ha pegado, entonces voy a utilizar de esta lana ovejera o lana peluche y lo voy a decorar aquí en el contorno. Si ustedes no tienen de esta, igual pueden hacer boas en peluche. Yo les he enseñado en otros videos, solamente es entubarlo y lo pegan aquí en el contorno y les queda muy bonito. Listo, esto les da un toque decorativo muy bonito a los guantes de los muñecos. Entonces lo pego con silicona. Bueno, así terminé ya los bracitos. Miren cómo quedan trabajados. Los dejo a un lado y empiezo a trabajar la cara.
Listo, la pieza ustedes saben que yo se las comparto y también ya les expliqué cómo sacarlas y la gorra es un poquito más pequeña. Lo que hago aquí entonces es pegar y voy a pegar teniendo en cuenta estas líneas que normalmente tienen las gorras, o sea, pego allí y si me sobra, entonces con unas tijeras que tengan muy buen filo, corto el exceso. ¿Listo? Después de que pegue este, pego entonces también el gorro en la parte superior y también el sobrante. Si llegado el caso tengo sobrante, también lo quito con las tijeritas. Bueno, así va quedando, lo pegan muy bien o si quieren lo pueden coser también, ¿no? Las personas que de pronto quieran hacer puntada, festón por todo el contorno donde están las piezas lo pueden hacer y les va a quedar todavía más firme, listo, más fijo. Ahora tengo 40 centímetros de este encaje de tela, pero yo solamente necesito la parte de abajo. ¿Sí? Es muy linda, pero solo necesito esa parte porque quiero hacerle una decoración en lo que sería el cuello del vestido de la señora Claus. Entonces voy a quitar esta parte donde se coloca normalmente una cinta. Esto lo quito y voy a hacer un zurcido aquí en el borde para pegarlo donde corresponde el cuello del vestido. Bueno, ya terminando la pieza, aquí quedaría en el cuello, pero les voy a confesar, y por eso en lo que les dije anteriormente dice que para ponerlo en el cuello, miren cómo se ve en el gorro. Me parece que se ve más lindo, no, o sea, no sé, yo pienso, igual déjenme en los comentarios a ustedes qué tal les parece, porque lo que pasa es que se ve como más tierno. Mejor se lo voy a colocar al gorro. Ya ustedes deciden, si yo les doy las ideas y ustedes deciden en qué lugar lo pueden poner o en los dos. Si tienen suficiente encaje podrían ponerlo en los dos lados. Pero entonces ya saben que la pieza decidí ponerla al final en el gorro. Entonces lo voy a dejar a un lado. Aquí voy a empatar la pieza, la voy a anudar para que ya no se me vaya a desbaratar. Y a continuación les voy a mostrar algo más para trabajar en él. Bueno, como decidí no poner el encaje aquí, porque pues tampoco me alcanza, entonces no puedo poner el encaje en los dos lugares, entonces voy a poner esta trencilla aquí alrededor para decorarle el cuello. ¿Listo? Lo pongo aquí, luego voy a ponerlo aquí en el borde del gorro para que aún resalte más los colores del gorro, y lo voy a poner también acá en todo este contorno aquí para que me dé como más luz y pues también queda muy navideño. Listo, los colores tradicionales quedarían entonces en este proyecto. Entonces ya lo pego con silicona. Bueno, así quedó entonces ya el trabajo de la gorra. Se puede decir que esta es la base de todas las gorras. O sea, yo he hecho pingüinos, el Grinch, el reno, el muñeco de nieve, el Santa, porque este es el sexto motivo que hago, y todos de pronto esta parte es igual. Bueno, a los otros la trencilla sí se la pegué también en este contorno, pero es que la señora Claus tiene un trabajo más que es el pelo.
cosa que no tienen los otros personajes. Entonces esta es la base. Ahora voy a cortar la lana. Ustedes ya saben que esta lana es mucho más gruesa y la delgada también les sirve. Voy a cortar piezas de 80 centímetros de largo porque yo quiero hacerle unas trenzas largas. Pero si ustedes no quieren que las trenzas sean largas, entonces lo que hacen es que toman la medida de qué largo las quieren aproximadamente, las llevan hasta el otro lado y les dejan una tolerancia aproximadamente de 10 centímetros más para que la trenza quede del largo que ustedes las quieren. Yo 80, listo. Entonces voy a sacar varias piezas de mi lana con esa medida para empezar a hacer las trenzas. Bueno, yo corté 18 piezas exactamente porque esta lana es muy gruesa, 18 piezas, y el centro le hice con la misma lana, corté un pedacito y le hice un amarre, listo, un amarre allí para que me sostenga que esa es la mitad. Y lo que voy a hacer es una trenza normal. Como son 18, quiere decir que son 6 piezas para cada lado de la trenza. Bueno, así quedó la trenza, listo. Le quito pues por supuesto el exceso en los extremos y les digo aproximadamente de qué tamaño me queda, pero la voy a hacer desde nudo a nudo, listo, para no contar la parte que queda con los pelitos por fuera. Es aproximadamente 45 centímetros, o sea que más o menos yo saqué una pieza de 80, o sea que es casi la mitad lo que se va en la trenza. Entonces aquí voy a cortar los extremos y luego voy a pegar aquí en todo el contorno, teniendo en cuenta el centro, ¿no? El centro voy pegando con silicona bastante para que nos quede bien pegado. Ahora aplico silicona aquí en el borde porque voy a pegar la decoración, ¿se acuerdan? La del encaje, la voy a poner y luego voy a pegar el peluche, listo, de este así o del que ustedes tengan. Recuerden que cualquiera que ustedes tengan lo ponen, como es grueso, por ejemplo el ovejero es uno que es muy grueso, se corta una pieza aproximadamente de unos 2 centímetros y lo pegan. O si tienen uno más delgado como el mink, hacen como un tubo, como una boa, como les he enseñado en otros videos, y les queda así. Bueno, así va quedando. Todavía me falta ponerle unas moñitas a las trenzas. Si ustedes quieren las pueden dejar largas así como yo, o las pueden poner hacia adentro, listo, así de pronto ponerle el moñito acá arriba y les quedaría otro peinado, o largas como les estoy diciendo, de pronto que lo voy a dejar yo. Aquí entonces es donde voy a poner ahora los ojos. Voy a utilizar en esta oportunidad ojitos 3D, pero recuerden que yo les he enseñado a pintar, les he enseñado a bordar, he hecho varios tipos de ojitos en diferentes proyectos, y en este voy a utilizar estos 3D. Pero también necesito dibujar la sonrisa, ¿sí? La expresión de la sonrisa y la nariz. Entonces voy a hacer más o menos buscando el centro de la gorra. Digamos que voy a dibujar. Este es un bolígrafo termoborrable, con el calor de un secador
de una plancha, él se borra. ¿Listo? Entonces lo voy a hacer aquí hacia abajo y voy a dibujar también la expresión de la sonrisa. Hay personas que me preguntarán por qué no lo hice antes. La verdad, siempre lo hago después. En algunos casos es porque me quedé bien centrado en el muñeco y en otros ya es por costumbre. Pero pueden hacerlo antes o durante, como lo estoy haciendo yo. Pueden utilizar algo también, yo estoy utilizando pintura, en este caso es acrílica, pero les recomiendo que sea para tela en color coralina. O también pueden utilizar un marcador permanente, ¿listo? En color coralina o rojo. Bueno, a continuación entonces ya pueden ver que la sonrisa quedó ya definida. Le voy a pegar el pompón en la parte de arriba, le voy a pegar los ojos con silicona caliente y también le voy a poner un poquito de rubor. Bueno, así va quedando, creo que allí se ve en la cámara. Ahora voy a ponerle los bracitos, ¿recuerdan los bracitos? Entonces los voy a pegar aquí muy en el contorno, así y así, con buena silicona también, para que me quede entonces con los bracitos. Bueno, ahí seguimos adelantando. Ahora tengo dos piezas de 28 centímetros de esta cinta a cuadros, muy linda, muy navideña la verdad. Y lo que voy a hacer es unos moños. Entonces lo que hago es buscar la forma de hacer un moñito. Miren, aquí yo lo doblo muy fácil, así, busco que estos me queden como iguales y luego llevo los otros al centro y con una cinta dorada voy a sujetar en la mitad y esa misma nos va a servir para sujetarlo en el pelo. Listo, este mismo cordón dorado. Bueno amigos, entonces así quedó. Miren, le voy a dar giro para que ustedes puedan apreciar. En las trenzas le puse los moños rojos con dorado. En la parte de atrás pues ustedes saben que es la gorrita normal. Sí, es una gorra normal y todo el trabajo se hace es en el frente. Entonces espero que la idea sea de mucha ayuda. Ya como les dije anteriormente, este es el sexto motivo que realizo. Y la verdad espero que sea de mucha ayuda, que puedan hacer para sus niños, para sus niñas, para que vendan, sí, para obsequiar de pronto también en estas festividades que a los niños les encanta y a los grandes por supuesto también, porque sacamos nuestro niño interior. ¿Listo? Entonces yo creo que ahí ya quedó bien para que ustedes la vean. Igual recuerden que yo al final les dejo la foto
para que puedan mirar bien cómo quedó trabajada ella, y muy feliz con el resultado. Espero que para ustedes también. Déjenme en los comentarios qué tal les pareció este proyecto, y recuerda que para apoyar mi trabajo y por supuesto el de Sam, regálanos tu me gusta, que es muy importante para mejorar el algoritmo siempre en YouTube. Comparte, y también si no te has suscrito, ahí en la parte baja donde dice suscribirse, si está en rojo es porque aún no te has suscrito. Entonces suscríbete, que es gratis, y así puedes aprender con nosotros muchas ideas, que la verdad tenemos muchas en este momento en el canal y muchas también en nuestra cabeza para compartir. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos. Hasta pronto.